práctica el derecho es la manera en la que el poder se disfraza, pero al final de cuentas es la fuerza bruta la que está ahí detrás siempre. Y quería ir, bueno, para cerrar este tema ya con un comentario, y es que eso también lo podemos unir al tema élites, resto de la gente. ¿Por qué? Porque la gente que se vio más perjudicada con todos los cierres, con las cuarentenas, con las restricciones, fueron precisamente las personas más humildes, los que dependen del día a día para su sustento, porque las personas que pudieron trabajar desde su casa, con un computador, con Zoom, ¿no? La Zoomocracia que llamaron en los Estados Unidos, no tuvieron ningún inconveniente. Los más perjudicados fueron, ¿quiénes? El pueblo. Entonces, ¿por qué, ¿por qué otra vez ese desdén por lo que puede representar el pueblo, por sus inquietudes? ¿Por qué ese desdén? ¿No? Uno no termina de entender. No, eso corresponde a algo que ya hemos venido, digamos, mencionando, como es la tecnocracia, como es el intelectual que se siente superior al resto de la sociedad, que cree que como él sabe más y es más inteligente, entre comillas, porque ellos tienen conocimiento teórico, Julián, pero eso no es lo mismo que el conocimiento práctico. Y eso es fundamental. A ver, el conocimiento práctico, por ejemplo, muchas veces no puede transmitirse de manera escrita. Es algo que tú lo sabes, tú lo tienes, pero que no hay manera de, dice Huerta de Soto, eso es un conocimiento tácito, implícito. Es como que alguien te trate de explicar en un texto cómo montar cicla. Pues realmente si yo te digo, Julián, en un párrafo escríbeme cómo se monta cicla, pues lo más probable es que no tengan ni idea, o sea, esta pierna, la otra, así, las manos aquí, allá. Hay un conocimiento práctico que es bastante complejo, es tácito, es implícito. Tú solo lo tienes, lo aprendes, que no lo puedes transmitir por lo complejo que es transmitirlo. Y ese conocimiento práctico del día a día es incluso muchas veces más superior que el conocimiento teórico, porque hay, entre otras cosas, ese conocimiento teórico por allá muy elevado, ¿no? Que ya rompe la carpa y llega al espacio, digamos, pues en las Torres de Marfil estos intelectuales no tienen ni idea de la realidad y no tienen contacto con la realidad, es decir, es más, todo lo hacen por internet, todo lo adquieren por internet, no salen de su marfil y de sus cafés y de otras personas que están ensimismadas en esos mismos temas. Entonces, ellos sienten un rechazo por lo que ellos llaman, ¿no?, el vulgo, la plebe, y ellos creen que pueden gobernarla. O sea, ellos creen que saben de los intereses de las personas más que ellos mismos. Saben qué es lo Ahora, mejor para ellos. Ajá. así es. Y ahora los políticos, digamos, al final no les ha importado nada de esto. Es decir, particularmente en mi ciudad, pero sé que en otras, la cuestión de ayudar a las familias en medio de la pandemia o en medio de la cuarentena que ellos mismos impusieron, las ayudas, por ejemplo, no correspondían a las necesidades de las personas, sino a la necesidad del político. O sea, los mercados y los subsidios iban primero, si es que de pronto le llegaba al resto después, a las personas que conformaban el cliente de ese político, es decir, las personas que le dieron los votos a ese político. Y esas personas sí recibían las ayudas y el resto no. Y todo se manejó políticamente. Recuerda cómo también en Colombia estas ayudas venían con la marca y el nombre del político, ¿no? Cosa que tenías que pues darle las gracias, ¿no?, a ese Mesías. Entonces en Colombia la política es de lo más bajo, rastrero que hay. Los políticos tienen una pésima calidad moral, cuando no intelectual, pero me parece más grave, siempre desde luego es la baja calidad moral de estos tipos, ¿no? Porque es más importante, y eso es una reflexión muy curiosa que hacía mi profesor de filosofía, pero él nos decía, yo prefiero tener un hijo que sea muy torpe, decía él, pero que sea muy buena persona. Imagínese, yo viviría una vida tranquilo. Pues sí, mi hijo de pronto no es tan inteligente, no es tan pilo, pero yo estoy tranquilo porque sé que él es una buena persona. Pero imagínese lo contrario, con un hijo bien inteligente y bien malo. Yo no duermo, decía, yo no duermo. Entonces, por eso yo veo hago más énfasis siempre es en la calidad moral de estos tipos, porque realmente constituyen lo peor de cualquier tipo de sociedad. Estas personas
La gente critica al ladrón de a pie, ¿no? Al que te asalta, al que te pone la pistola, te quita el celular, que te quita el portátil. Pero estas personas, si bien los actos que cometen son horrendos y deben ser condenados y deben ir a la cárcel, no se comparan en lo mínimo con lo que hacen los políticos. Los políticos roban a manos llenas y matan por doquier. Y sin ningún tipo digamos, de un escarmiento mental o algo parecido, ¿no? Estas personas viven su vida como si de hecho hicieran cosas buenas, ¿no? Entonces no les ha importado pasar por encima del pueblo, especialmente Claudia López, que tú me podrías decir, podríamos hablar una hora de Claudia López si tú la has sufrido, y ni qué decir de Daniel Quintero en Medellín, un tipo que es para mí más peligroso que Petro y otros, porque el tipo es dataísta, es decir, el tipo no es de izquierda ni de derecha, sino es dataísta, es una ideología política que viene entrando nueva, del orden precisamente de estos tipos. Entonces, nada, simplemente a estas personas no les ha importado pasar por encima de los intereses del pueblo, y ya está. Sí, y para cerrar para cerrar este tema, un comentario sobre sobre lo que decía ahorita Alejandro. Yo creo que la educación, en especial la educación superior, está absolutamente sobrevalorada, y concuerdo con su profesor. Creo que la decencia es más importante que la universidad o que la instrucción que puedan recibir los jóvenes hoy en día. Último tema: el fact-checking, los verificadores de datos, y aquí voy a comenzar dándole todo el crédito a Alejandro. Un video muy interesante que vi con su compañero, que se me escapa el nombre ahorita, Santiago, en el que al menos a mí me revelaron que estos sitios, La Silla Vacía, Colombia Check, que se supone son los encargados de decir que es verdad y que es mentira, ¿no? Básicamente de eso se trata el asunto. Fueron financiados por la Open Society Foundation de George Soros, lo que le da a uno pausa ya. Ahí uno tendría que pausar y entrar a analizar cuál puede ser la agenda que tengan estos verificadores de datos. Y para abrirle el tema a Alejandro, hace un par de días salió un artículo en el New York Times que hablaba precisamente de esto, y que decían, la recomendación era, porque yo, siempre le recomiendo a todas las personas que escuchan el podcast que hagan su propia averiguación, que investiguen por su cuenta, así se metan de pronto por ahí en sitios muy oscuros o no les guste lo que encuentren, pero hagan su propia investigación. El New York Times salió a decir no hagan su propia investigación, simplemente vayan a los sitios que son autorizados para determinar qué es cierto y qué no. Obviamente todos están bajo la tutela del Partido Demócrata, diría yo, y del movimiento progresista. En Colombia, entonces, los encargados de decir quién dice mentiras o qué es mentira y qué no son Colombia Check y La Silla Vacía. Creo que el sensor de mentiras o algo así es que se llama la porquería esa que hacen. Alejandro, entonces aquí la pregunta es, ¿de qué se trata esto de los verificadores de datos? Que además, estos Colombia Check y La Silla Vacía, si mal no estoy, son los que hacen también el control del discurso en las plataformas, específicamente en Facebook. Alejandro, por favor. Yes. Mira, este tema es supremamente importante, porque en Colombia se está fraguando lo mismo que ocurrió en Estados Unidos en torno a las elecciones. A ver, en 2016, cuando gana la presidencia Trump, la respuesta por parte de las élites es la que tú ya conoces de memoria. El pueblo tonto, bruto e ignorante, racista y xenófobo, rural, supremacista blanco le dio la victoria a casi que Hitler. Ahora, la narrativa que se crea es que es la gente bruta, porque para ellos, si no votan a las élites izquierdistas, porque ellos representan, son la élite, el establishment y el globalismo, ellos no tienen nada que ver con la persona de a pie, no tienen nada que ver con el pueblo, ni con el trabajador, ni con el obrero. La evidencia la tienes en que hoy son las derechas las que representan a la clase trabajadora y es la izquierda la que representa a las élites.
Entonces, la narrativa que se fabricó en ese entonces fue que el bruto es el que le vota a la derecha. Y además, que fueron engañados por noticias falsas. Punto al que yo quería llegar. En Colombia, cuando gana el no, en el acuerdo de Santos y las FARC, que no tiene absolutamente nada que ver con la paz, porque era claro que solo se trataba de pensionar a un grupillo de terroristas ya ancianos y violadores, pero que de resto toda la gente seguiría tal cual, ¿no? Entonces, también la narrativa fue la misma. Esos cristianos tontos, brutos, ignorantes y pueblerinos se dejaron engañar con noticias falsas de la ideología de género y esto y aquello y bla, 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 etcétera. Entonces, tú ves que se va construyendo la cuestión de las fake news y la posverdad. Un poco desde antes, pero allí toman más relevancia. Ahora, a partir de eso, estos verificadores de datos y concretamente Facebook y Google dicen en su momento, no podemos permitir que nos vuelva a ocurrir lo que nos pasó en 2016. Y es cuando tú ya tienes todos estos verificadores de datos de Facebook. A ver, las personas normalmente, y aquí sería como el 90% de las personas que se la pasan en estas redes, sino el 99%, no tienen ni idea de qué es eso de los verificadores de datos porque nunca los han sufrido. Es decir, la gente nunca tiene problemas de que le digan tal contenido no está de acuerdo a las normas, o tal contenido es falso, o el titular es falso, o es exagerado, etcétera. Pues la persona común y corriente no, porque usa esas páginas es para entretenimiento y para no decir nada más que contactos, amigos, buscar parejas, amigos, etcétera. No salen de ahí. Entonces, para la mayoría de gente que tú les digas que hay un censor en la plataforma con un discurso particular, les sorprende. A ver, en Colombia entonces, o bueno, en todos los países hay unos verificadores de datos de Facebook. En Colombia tenemos 3. Uno, La Silla Vacía, o sea, un periódico que ellos tienen que pasar por una serie de medidas, enviar la solicitud, etcétera, decir que han hecho periodismo investigativo, bla, 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 en fin, y al final será aprobado por Facebook. Facebook les paga a ellos por esto. Colombia Check y AFP Colombia. AFP uno no lo suele tener en cuenta porque AFP pues está básicamente en todos los países. Entonces, meramente uno... Es más, se dedican los verificadores a copiar lo que dice AFP. Ahora bien, así como tenemos en Colombia estos verificadores de datos o estos sensores que nos dicen qué noticia es verdadera, qué noticia es falsa, qué noticia es mixta, qué noticia es parcialmente falsa, qué noticia tiene un titular falso, engañoso, exagerado, o qué noticia miente parcialmente, etcétera. Esa es la función que tienen ellos, son sensores. Ellos son los que tienen la palabra de lo que es verdad o lo que no es verdad, de lo que se publica en Facebook. En Colombia, así como está en el resto de países del mundo, el tema con Colombia es que los sensores de Facebook son de izquierda. Te digo, Julián, el Centro Democrático, que sabemos que no es baluarte de lo que tú defiendes ni de lo que yo defiendo, pero es al final a donde nos toca ir porque no tenemos otra opción, ¿cierto? Porque no ha nacido ese movimiento que represente nuestras ideas. No, y por ejemplo en mi caso, el Partido Conservador para mí, yo lo deseché como alternativa desde hace como 10 años, porque la verdad es que no representa nada de lo que en realidad se podría entender como conservatismo. Incluso leyendo recientemente un libro sobre la historia de Colombia y sobre Mariano Espina Rodríguez, que fue uno, y José Eusebio Caro, que fueron los fundadores del Partido Conservador, uno mira los principios, los valores sobre los que se fundó ese partido y no tienen absolutamente nada que ver con lo que es hoy ese movimiento político. Lo mismo podríamos decir del liberalismo, no sé, de un Tomás Cipriano Mosquera, al liberalismo de Juan Fernando Cristo y Humberto de la Calle y mares. Sí. No, a ver, si hablamos concretamente de Colombia, ya vuelvo a la idea de los verificadores de datos. Como se menciona coloquialmente, la diferencia entre el Partido Liberal y el Partido Conservador
En Colombia es meramente, se decía que que los del Partido Conservador van a misa de 7 y los del Partido Liberal van a misa de 9. Esto no porque